¿Cómo están? Les damos la bienvenida un día más a Cara a Cara, encantados de tenerles ahí, de que nos presten atención e interés. Vamos a hablar hoy de una película española que es todo un fenómeno. La verdad es que cuando el cine español funciona de esta manera es una alegría poder traerlo a colación, poder hacer de él protagonista en la primera semana, en los primeros días, 1 millón de espectadores. La película más vista en el año 2007 en cuanto al cine español se refiere, y ahora 2 millones de espectadores ya, con 11 millones de euros de recaudación en sus primeros 10 días. Hablamos del Orfanato, es sin duda pues la película del momento, en la que todo el mundo ha visto o quiere ver. Se pasa mucho miedo y vamos a conversar hoy en Cara a Cara con la protagonista absoluta de esta película. Está presente en casi todas las secuencias, casi todo el peso de esta película que es sobre ella. Bueno, es un placer tener con nosotros en Cara a Cara Belén Rueda. Bienvenida. Es un placer para mí estar aquí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Enhorabuena por el trabajo y por el éxito que está obteniendo la película. La verdad es que estamos encantados. Sinceramente, cuando empezamos con la película, que empezó como una película con una sensación de algo pequeñito, entre gente además, que todo esto hay que decirlo, gente que era la primera vez que tenía la responsabilidad en algunas áreas del equipo, como el director, que es su primer largo, el director de fotografía también, la montadora, el músico, en fin, que para mucha gente, la estilista, para mucha gente era su primera película, y te aseguro que mientras estábamos rodando y con los resultados no lo parece. No, bueno, ¿os esperabais esta acogida por parte del público? Pues no, la verdad es que no. No, lo que pasa es que llevamos tiempo con la promoción y sinceramente uno se vuelve poco objetivo cuando está haciendo algo, y todos nos entusiasmamos muchísimo. Cuando la estábamos rodando, después cuando vimos el primer montaje, y estábamos muy entusiasmados, pero te aseguro que nunca nos imaginamos que pudiera llegar a tener la acogida que ha tenido, porque al fin y al cabo también es cierto que se define un poco como película de género. Película de género, terror, y parece que en ese caso, que es por desgracia, parece que echa un cierto tipo de público, ¿no? Y sin embargo parece que el público es muy heterogéneo, es como que hay de todo tipo de público, de los más pequeñitos hasta los mayores. Desde gente muy mayor, adolescentes, sí, a los que les encanta el cine de terror, hasta gente mayor. Pero es un cine de terror también muy particular. Sí, es más un terror psicológico. Exactamente, es un cine de miedo, podríamos decirlo, ¿no? Dice el director Juan Antonio Bayona que es un thriller gótico. Thriller gótico, sí. Y bueno, de alguna forma es una buena definición también. Es cierto, ¿no? Porque además hay una cosa que tiene la película, y es que aunque está dentro de lo que cabe, hay algunas referencias al tiempo en el que está pasando, es un poco atemporal. Yo creo que se ha centrado también la historia tanto en la psicología de cada uno de los personajes, que da igual la época y el momento en el que haya pasado. Son unos miedos que yo creo, y lo hablamos muchas veces cuando hemos salido fuera de España, son miedos universales, da igual que ocurran aquí en España, que ocurran en Estados Unidos, que en la China. Son el miedo a la muerte, a esas cosas que parece que por la educación dejan un poco de lado. El otro día estaba hablando con un periodista, y me decía, es una película que habría que ver, porque en la educación, desde que somos niños, nos evitan ciertas relaciones pues con la muerte, con las enfermedades, con las tragedias. Entonces, claro, cuando de mayor tienes que afrontarlo, es todo tan nuevo y tan doloroso, que muchas veces nos hace irnos por caminos que se alejan un poco de la cordura, ¿no? Digamos, es una película que apela a miedos primarios. Sí, sí. Por eso le llega a todo el mundo. Sí. Y a esa pregunta que hace también la gente, ¿y da miedo? Pues da miedo. Da miedo. Lo que pasa es que muchas veces relacionamos el miedo de las películas con el miedo que te hace saltar te mantiene en tensión, del asiento, ¿no? Pero que también lo tiene, ¿eh? Que a mí me encanta ir a verla, que ya sé dónde ocurre cada cosa, para ver si la gente reacciona donde tiene que reaccionar y para el bote. Ahora. Y la música, qué importante es la música, ¿verdad? Qué importante es la música. De suspense, de miedo, sí. Cómo va anticipando la música, sí. Algo va a pasar. Y entonces se asosiega al espectador, que es lo que busca el director en una película como esta. Y sin embargo, fíjate, yo creo que es una película en la que todo está puesto y está medido de una forma en la que tú no te das cuenta de que está. Es decir, la música no te das cuenta de que está, pero está. La interpretación no te das cuenta de que está, porque al fin y al cabo estás como viviendo lo que les está pasando a los personajes. Y está el montaje, que de alguna manera, yo te aseguro que la primera vez que fui a ver el primer montaje de la película, me llevé un susto tremendo, porque digo, has quitado la mitad de la película, ¿se va a entender? O sea, que hasta en aquellas cosas que se supone que ya sabes porque estás dentro del proyecto, incluso a mí me sorprendieron y al final fueron para bien.
seguramente tú no has pasado miedo viendo la película, no sé si haciéndola en algún momento sí. Bueno, sí, pero ahí se mezclan muchas cosas, porque bueno, pues los actores cuando hemos creado un personaje, independientemente de que estás creando una personalidad nueva que no tiene que ver con la tuya, sino con el recorrido de ese personaje que pasa por esos momentos, sí que lo haces con un instrumento que es el tuyo, que es tu cuerpo y tu mente y tus sensaciones y tus emociones. Y hay momentos en los que la sugestión y la situación te hacen pegar a lo mejor un brinco o pasar algunos momentos un poco malillos cuando lo estás haciendo. Bueno, ¿cómo te llegó el guión del Orfanato? ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con el proyecto? Pues me llegó el guión así, en papel, aquí, no como una cosa extraordinaria, sino me ha mandado este guión que si quieres leerlo, ¿no? Tengo a un representante que me dijo, léetelo a ver si te gusta. Y te aseguro que la primera lectura fue maravillosa. Y eso que cambió bastante, sobre todo el final de la película, con respecto a esta primera versión. Pero ya se veía que era un guión que estaba muy bien construido. La historia es muy interesante y luego está muy bien contada, porque a veces que las historias son muy interesantes, pero tal y como las cuentan no nos sorprenden. Y yo no me pude levantar. Sí que es cierto que, lo he dicho algunas veces, pero a la 10ª página me entró bastante miedo, que estaba sola en casa y lo dejé para el día siguiente. Pero luego ya cuando lo leí todo seguido no me pude levantar porque quería ver qué pasaba. Y eso es importante, esa primera impresión que te produce un guión.